Hola, como grupo tenemos el agrado de presentar nuestro tema, tratamientos térmicos del acero. Integrantes, Leandro Canales y Cristian Vidal. Asignatura, Tecnología de los Materiales. Carrera, Ingeniería Civil Industrial, profesor Sergio Cárdenas. Para entender primero, debemos saber qué es el acero. El acero es una aleación de hierro más carbono y se representa en esta imagen como átomos de solvente hierro y átomos de soluto carbono. El carbono es un aliante tipo intersticial, o sea, ocupa los espacios intersticiales, como lo muestra la figura. Diagrama del acero. Para comprender esta aleación, se representa en este diagrama de fases del acero en donde el porcentaje de carbono aumenta de izquierda a derecha desde el 0 hasta el 6,67%. Luego, a muy poca cantidad de carbono, al 0,0218%, esta fase se llama alfa ferrita y la temperatura en que existe será entre los 0 y los 912 grados Celsius, siendo un hierro blando, dúctil y blanco, ya que el hierro se va oscureciendo con el carbono, obteniendo una estructura BCC. Luego aparece una isoterma a los 727 grados Celsius, produciendo otra fase llamada gamma austenita, ya que es un hierro con mayor cantidad de carbono y el máximo porcentaje de carbono presente será de 2,11% y alcanza la máxima solubilidad a los 1129 grados Celsius, siendo este no tan blanco, no es tan dúctil como la ferrita y su estructura será FCC y solo existe sobre los 727 grados Celsius. No existe como tal a temperatura ambiente, pero es súper importante para los tratamientos térmicos del acero. Siempre hay que pasar y llegar a la austenita. Luego hay otra fase a temperatura sobre los 1400 grados Celsius, siendo esta hierro delta y también con estructura BCC y con baja cantidad de carbono. Luego viene otra isoterma a 1129 grados Celsius y esta fase es una fase líquida donde se funde el acero y luego a los 6,67% se presenta una quinta fase. A diferencia del resto, es una fase de una sola línea y se llama cementita. Es para materiales cerámicos y su gracia es que no es metal, donde el carburo de hierro es tan alta la cantidad de carbono que produce una reacción química donde el carbono reacciona con el hierro formando carburo de hierro, siendo este compuesto un material duro y frágil. Para finalizar este diagrama se tiene 5 fases. La primera, fase alfa ferrita, la fase gamma austenita, la fase hierro delta, la fase líquida y la fase cementita. Todo el resto serán llamadas interfases. Zona de transformación. Esta gráfica representa las zonas de transformación del acero y el hierro fundido. Primero, al 0,77% de carbono y a una temperatura de 727 grados Celsius, ocurre esta transformación llamada eutectoide, donde de un sólido gamma austenita se transforma en dos sólidos ferrita más cementita. Esto ocurre entre un 0% y un 2,1% de carbono y es la zona de transformación eutectoide y a esto se le llama acero. En cambio, en el lado amarillo tenemos otro tipo de transformación que parte desde la fase líquida a dos sólidos.
y esta transformación se llama eutéctica. Al 4,3% de carbono y una temperatura de 1129 grados Celsius y se llama hierro fundido. Los tratamientos son muy parecidos entre ellos, pero la calidad y el uso de ellos es completamente distinto. El acero se usa por su maquinación, se puede hacer piezas o formas de lo que uno quiera. Tiene alta resistencia y muy buenas propiedades mecánicas. En cambio, el hierro fundido sirve solamente para piezas que resisten la presión, no se puede maquinar y es muy duro. Tratamiento térmico del acero. En esta gráfica, primero tenemos ferrita al 0,02% de carbono y se llama acero ferrítico. Pero en general, todos los aceros que uno tiene en esta zona, de los aceros entre el 0 y el 2,1% de carbono y que están en dos fases, ferrita más cementita, existen tres tipos de acero de ferrita con cementita que los explicaremos a continuación. Primero, existe una línea de 210 grados Celsius, una línea teórica a 550 grados Celsius y otra a 727 grados Celsius. Si logramos una transformación desde austenita hasta una ferrita con cementita y a una temperatura sobre los 550 grados Celsius, pero bajo los 727 grados Celsius, se forma una mezcla heterogénea de ferrita con cementita muy ordenada, de placas que se van ordenando intercaladas y que se llaman perlita o acero perlítico. La perlita, a nivel microscópico, tiene líneas negras, que es cementita, zonas blancas, que es ferrita, y esta combinación de ferrita con cementita tiene cierta propiedad de acero, que se llama perlítico, que tiene cierto color madreperla, por eso se llama perlítico. Tiene propiedades intermedias de la blanca y dúctil ferrita y de la dura y quebradiza cementita. Tratamientos térmicos del acero. Para el segundo tipo de acero, si tenemos primero una austenita y después lo enfriamos abajo de los 550 grados Celsius, acá se forma otro tipo de acero, el cual tiene por nombre vainita, pero tiene una combinación distinta de ferrita con cementita. La vainita, como muestra la imagen, a nivel microscópico, es una combinación más granular, no siendo tan ordenada. Son zonas más grandes, las negras, que sería la cementita, y las blancas, la ferrita. La vainita es resistente a la fatiga y al desgaste por rodadura. Tiene una dureza intermedia entre la perlita y la martensita. Luego, para el tercer tipo de acero, obtenido desde una austenita, acá se realiza un enfriamiento más fuerte, bajo los 200 grados Celsius. Se obtiene un tercer tipo de acero, que se llama martensita. La martensita es más agresiva a nivel microscópico. Son agujas de cementita metidos dentro de una matriz de ferrita. Son aceros más duros, resistentes mecánicamente, pero más frágiles y menos dúctiles. Tratamiento térmico. El tratamiento térmico es la operación de calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido a temperaturas y condiciones determinadas para cambiar sus propiedades mecánicas. Nunca se alteran sus propiedades químicas. Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño del grano, incrementar su tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil.
Diagrama de tratamientos térmicos del acero. Todos los tratamientos térmicos tienen una ruta obligatoria de calentamiento, permanencia de temperatura y velocidad de enfriamiento. El templado. Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello, se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, que es entre los 900 y los 900 grados Celsius. Luego se enfría más o menos rápidamente, según las características de la pieza, en un medio como agua, aceite u otros. Normalizado. El normalizado tiene por objeto dejar a un material en estado normal, es decir, en ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Recocido. Consiste básicamente en un calentamiento hasta la temperatura de austenización, que es entre los 800 y los 925 grados Celsius, seguido de un enfriamiento lento. Con este tratamiento se logra aumentar la elasticidad mientras que disminuye la dureza. Revenido. Solo se aplica a aceros previamente templados para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentando la tenacidad. El revenido consigue disminuir la dureza y resistencia de los aceros templados. De temperatura y tiempo. Las curvas rojas y azules representan el tiempo requerido que, fijado a una temperatura cualquiera, desde la austenita se transforme en otra fase. Las curvas verdes representan la temperatura de enfriamiento del material. Al comenzar el enfriamiento del acero, este se mantiene por encima de la temperatura de austenización, 727 grados Celsius, y comienza a enfriarse con una velocidad mayor o menor según la estructura deseada. Si el enfriamiento se realiza a velocidades muy lentas, curva 1, la austenita se transformará en perlita y el tamaño de grano será mayor cuanto más lento haya sido el enfriamiento. Si el enfriamiento se realiza a una velocidad curva 2, pero se mantiene a temperatura estable durante un tiempo por debajo de la nariz de la curva, la estructura que se formará recibe el nombre de vainita. Esta estructura es intermedia entre la perlita y la martensita, debido a que por debajo de los 500 grados Celsius se dificulta la difusión de carbono. Al someter la austenita a un enfriamiento extremadamente rápido, curva 3, la estructura que se formará es la martensita, una solución sobresaturada de carbono en hierro, y es el segundo constituyente más duro de los aceros, debido a que la deformación producida por la inserción de átomos de carbono en la estructura FCC del hierro. La dureza del acero aumenta en forma no lineal en función a su temperatura. Es más duro cuanto menor sea su temperatura. Así se explica que la martensita sea más dura que la vainita y está más que la perlita. Fin.